objetivo hacer un diagnóstico de las materias del tronco teórico de la licenciatura de Sociología, que como ustedes saben, ustedes forman parte de un nuevo plan de estudios. Y bueno, el diagnóstico va en torno a cómo se enseña y cómo se aprende la teoría dentro del salón de clases en esta facultad. Ustedes toman la materia Sociología Clásica, proyecto del positivismo, y hoy nos acompañan en esta mesa el doctor Alfonso, Mónica y Tere, son sus profesores, ustedes ya los conocen. Y bueno, el objetivo también de este evento es llevar la enseñanza y el aprendizaje de la teoría afuera de las aulas, para que ustedes también conozcan un poquito a los demás profesores, se empapen un poco de qué tipo de reflexiones Durkheim nos permite hoy en sociedades contemporáneas, en la teoría sociológica contemporánea. Y bueno, como ustedes saben, Durkheim es el precursor y el principal impulsor de la institucionalización de la sociología como disciplina científica y académica, es decir, que a él le preocupa junto con otros, pero él es el principal, el estudio de lo social como digno de ser estudiado científicamente. Ustedes ya a lo largo de este pequeño conversatorio se van a dar cuenta de cómo la lectura alrededor de Durkheim permite, además de ser una guía para entender problemas de lo social hoy en distintos ámbitos, ya sea convertir problemas de lo social en problemas sociológicos, y también para que se vayan dando cuenta un poquito de que Durkheim es un clásico porque sigue teniendo vigencia, tanto para explicar problemas actuales como para poner, digamos, como para que se den cuenta que Durkheim está a la altura de los debates teóricos contemporáneos en sociología, y no solamente en sociología, sino también en otras disciplinas. Entonces, para no llevarnos más tiempo, le doy la palabra a Alfonso. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias por la invitación a la profesora Mónica Guitián y a la profesora Teresa. Voy a abordar lo más rápido que pueda un tema que desde hace tiempo me llamó la atención y es por la cual me dediqué un buen tiempo de mi vida a Durkheim, que es la cuestión de lo sagrado, que es un concepto que él desarrolla en su última obra, que es las formas elementales de la vida religiosa. Y bueno, voy a tratar de rescatar esta noción con algunas problemáticas actuales que era como el objetivo de esta reunión. Entonces, voy a leer y en algunos momentos voy a detenerme para explicar algunas cosas. Entonces, bueno, el texto dice así: en el mundo contemporáneo los cambios sociales ocurren de manera rápida. Para poder conceptualizar y comprender estas transformaciones es necesario recurrir a una serie de conceptos y perspectivas acordes. Uno de los ámbitos sociales que ha sufrido más cambios y que se había marginado de los estudios sociales contemporáneos es el relacionado con el tema de lo sagrado, concepto clave a partir del cual se podrían generar explicaciones y comprensiones más integrales respecto de fenómenos sociales que no se restringen exclusivamente al ámbito de lo religioso, sino que también atañen al campo más amplio de las diversas manifestaciones culturales. Varios de los fundadores clásicos, así como continuadores contemporáneos de la disciplina sociológica, se han acercado al estudio de lo sacro para desarrollar y complementar sus diagnósticos acerca de la sociedad. Si por ejemplo observamos el Manual de Sociología de la Religión de Roberto Cipriani, resulta claro que el tema ha sido ampliamente abordado por la disciplina. Los autores que ubican su trabajo van desde Augusto Comte, Saint-Simon, Weber, Simmel, Lucia Lévi-Broll, Parson, Rudolf Otto, Gabriel Lebras, Jacques Leclerc, Henri de Roche, François Audard, desde la antropología Clifford Geertz, recientemente más sobre el tema de la secularización y el pluralismo religioso, Thomas Luckmann, Peter Berger, Robert Vela, entre otros todavía más contemporáneos. El común denominador de estas líneas de análisis es que todas señalan la importancia del fenómeno religioso y
estructura y la vida social del hombre. Es decir, el estudio de la religión y lo sagrado ha sido central para comprender el origen y dinámica de los valores, así como de significados socialmente compartidos. Recientemente, en el horizonte de la sociología, dos cuestiones han venido a replantear y a reproblematizar la discusión en torno a la importancia del estudio de la experiencia de lo sagrado y del fenómeno religioso en general. La aceptación sociológica de la idea de que el proceso de secularización es ante todo un proceso de recomposición del creer. Algunos sociólogos contemporáneos comparten la idea de que la religión se manifiesta en lugares donde anteriormente no lo hacía y afirman que se le descubre presente de manera difusa, implícita o invisible en lo económico, lo político, lo estético, lo científico, en la ética, en lo simbólico, etc. A mi entender, esto de alguna manera revive los aportes de Emile Durkheim, que por medio del concepto de lo sagrado anticipa lo que estos sociólogos en la década de los 90 vienen a plantear como la recomposición del creer. Así pues, Durkheim es uno de los autores paradigmáticos, y principalmente su obra Las formas elementales de la vida religiosa, de la cual hablaré un poquito más adelante. Es importante señalar antes que Durkheim no se equivoca en su análisis general sobre la importancia de lo sagrado en las sociedades modernas, pues identifica la necesidad de la cohesión social para mantener la armonía y la paz. Sin embargo, para Durkheim, en la moderna República Francesa, que hay que recordar que iba de 1875 a 1940, la religión institucionalizada debe dejar su lugar a una religión civil, pues los antiguos ideales morales religiosos han perdido su fuerza frente a la compleja sociedad contemporánea que da más importancia al individuo que a la comunidad. Los ciudadanos de esta sociedad deben buscar la cohesión y la armonía por medio de la educación moral impartida por el Estado en las escuelas públicas. Se trata, dirá Durkheim, de hacer comprender al niño no solamente cuáles son sus deberes, sino cuáles son las razones de sus deberes. El proyecto al que llega Durkheim es el de fundar una moral social libre de los dioses y apoyada por la ciencia, creada por una educación racionalista, es decir, una ética laica, que finalmente fue llamada en las sociedades modernas civilismo. Uno de sus objetivos principales era y sigue siendo controlar las tendencias o impulsos egoístas del individuo sin obstruir en él su autonomía y su autodeterminación. Sin embargo, en varias partes del mundo moderno, incluido México, este civilismo o religión laica, desarrollada por una educación racionalista impartida principalmente por las escuelas públicas, ha tenido bastantes problemas. Dejando a un lado los problemas estructurales y políticos que, por ejemplo, tiene la educación pública en México, en general este proyecto de educación netamente racionalista ha convertido varios de los valores positivos difundidos, como la autodeterminación del individuo, en una moral egoísta y calculadora frente a la vida y sin ningún elemento ético. Sin ahondar más en el problema, una pregunta relevante que surge del análisis de Durkheim es si es posible una moral sin dioses, o hasta qué punto la educación racionalista fundada de esta moral laica puede controlar los impulsos y los sentimientos del hombre sin planteamientos éticos. Por otro lado, es bastante claro que Durkheim, obsesionado por su idea de construir una ciencia positiva, inclinada a observar solamente los hechos sociales objetivos, dejó a un lado todo el campo de la experiencia que requería el estudio de los hechos religiosos. Es importante señalar que su interés en la religión, entonces, puede observarse desde la publicación de la División del Trabajo Social en 1893 y el suicidio en 1897, donde Durkheim se ha dado cuenta de la importancia del sistema religioso en la sociedad. Para Ramón Ramos Torres, un profesor de una universidad de España, de la Autónoma de Madrid, Las formas elementales de la vida religiosa, fue un libro que tuvo una génesis lenta que va, él identifica, desde 1895 hasta 1912, que es cuando se publica el libro, es decir, 17 años que Durkheim dedicó a esta obra. Voy a entrar rápidamente a hablar un poco
idea principal. Y bueno, el 15 de noviembre de 1917, a los 59 años de edad, muere Emile Durkheim. Para Marcel Fournier, que es uno de los últimos biógrafos de Durkheim, que acaba de sacar no solamente una biografía sobre Marcel Mauss, que es el sobrino de Durkheim, sino también acaba de publicar, bueno, no acaba, sino más o menos como en el 2013 se publicó en Francia una nueva biografía sobre Durkheim a partir de las cartas que se enviaba Marcel Mauss. Y bueno, dice, hablando de Durkheim, dice, su principal preocupación era el descontento moral de la sociedad. Las sociedades europeas atravesaban una crisis moral. La anomia no era un problema temporal causado por una rápida transición económica, era algo más profundo y un rasgo característico de la sociedad moderna. En su primera obra importante, La división del trabajo, Durkheim ya señalaba lo siguiente: la religión es una cosa esencialmente social y corresponde a una región muy central de la conciencia colectiva. Igualmente decía, todo lo que era social era religioso. Es bien sabido que en la sociedad moderna esta situación cambia. La conciencia colectiva contempla cada vez más al individuo a medida que todas las demás creencias y todas las demás prácticas adquieren un carácter cada vez menos religioso. El individuo se convierte en el objeto de una especie de religión. Sentimos un culto por la dignidad de la persona que, como todo culto fuerte, tiene ya supersticiones, dice Durkheim. Es, si se quiere, una fe común, pero en primer lugar no es posible sino a costa de la ruina de los otros. Se orienta todas las voluntades hacia un mismo fin, este fin no es social, señala Durkheim. En el suicidio, constantemente preocupado por la cuestión de la desintegración social, el autor analiza lo que observaba como los tipos más significativos de suicidio en las sociedades contemporáneas. Lo que él llamó el mal del infinito asume diferentes formas, según este biógrafo de Durkheim. Para algunos es el infinito del sueño y para otros es el infinito del deseo. Durante sus primeros años, como lo muestra el índice de su revista, El Año Sociológico, los asuntos considerados más importantes incluían al crimen y a la criminalidad, la economía, la educación, el castigo y la responsabilidad, así como la religión, las mujeres, el suicidio y la ciudad. También había un obvio interés en la familia, el matrimonio, el parentesco y la sexualidad. En consecuencia, nuevos temas crecieron en importancia: la creencia, el culto, Dios, el dogma, la iglesia, el ritual, el fetichismo, la magia, el sacrificio, la superstición, el tabú y los tótems. Estos asuntos caracterizaban el nuevo programa durkheimiano, el estudio crítico del inconsciente social, señala este biógrafo, como objetivación del irracionalismo. Finalmente, para no dar más redondeos, es en su obra Las formas elementales de la vida religiosa donde desarrolla varias de estas ideas. Esta obra fue publicada, como ya mencioné, en 1912, y después de recibir una fuerte influencia de etnógrafos de Inglaterra y América, y gracias a ellos, Durkheim se acerca al estudio del totemismo. El totemismo será visto como la forma más primitiva de religión y como manifestación más primitiva de ello. Por lo tanto, Durkheim toma como objeto de estudio esta manifestación, pues menciona que es ahí donde puede explicarse la naturaleza de la misma religión. Durkheim manifiesta un supuesto metodológico para abordar su estudio sobre la naturaleza de la religión. Ese supuesto parte de que todos los elementos esenciales del pensamiento y la vida religiosos se encuentran, al menos en germen, en las religiones más primitivas. Desde este supuesto, Durkheim se acerca al estudio sistemático y especializado del totemismo australiano y a una teoría general de la religión. El estudio de Durkheim se basa en el postulado de que la religión no es un sistema de creencias puramente ilusorias. Rechaza las teorías animistas y naturalistas, las cuales suponían que la religión se había construido por las ideas del alma, por tener manifestaciones oníricas
o por la impresión de ciertas manifestaciones cósmicas. En cambio, considera que la sociología de la religión tiene como tarea descubrir de dónde vienen las realidades expresadas de la religión, pues esta expresa realidades que hay que descubrir. La realidad que Durkheim descubrirá en el fondo del estudio del totemismo es justamente la sociedad. Steven Lux nos muestra tres hipótesis centrales de este postulado durkheimiano. Número 1, la hipótesis que él llama causal. En este sentido menciona que determinadas situaciones sociales, las de efervescencia colectiva, generan y recrean creencias y sentimientos religiosos. En estas efervescencias colectivas es donde él cree que nació la religión. Entonces, de la sociedad nació la religión. Segunda hipótesis, nos expone que es la religión, lo que nos expone es que la religión representa a la sociedad en dos términos. Representa a la sociedad y las relaciones sociales en un sentido cognitivo, es decir, la religión permite un medio para comprender o hacer posible la realidad social. Y el otro término es que también puede representar a la sociedad en el sentido de expresar, simbolizar o dramatizar las relaciones sociales. Tercera hipótesis, como dijo Durkheim en su propia reseña de las formas elementales, cito a Durkheim, la religión así entendida parece consistir ante todo en actos que tienen por objeto la perpetua creación y recreación del alma, de la colectividad y de los individuos. Su función era la de estrechar los vínculos que unen el individuo a la sociedad de la que es miembro. Como vemos, desde esta perspectiva funcional, Durkheim admitía que la religión servía para mantener la vida social y la vida individual. La sociedad matriz de todo sistema de sentimiento y creencias mediante los estados de efervescencia colectiva permite desarrollar un medio para comprender la realidad social y representarla, pero no solo eso, sino que su función principal es la de mantener la vida social e individual. El presente ensayo, que no sé si termine de exponer por la amplitud de la cual me extendí, ayuda, entre otras cosas, a resolver la ambigüedad inherente a todos los escritos de Durkheim. Y aquí recupero una pregunta que se hacía Lux, que dice lo siguiente. Y por ello considero que el análisis de la noción de lo sagrado es bastante pertinente para poder entender la obra general de Durkheim. La pregunta dice así: ¿estaba la religión en decadencia o era un rasgo permanente a todas las sociedades? Estaba básicamente Durkheim con los que, como de Maistre y de Bonal, pensaban que la religión era una base indispensable para cualquier posible sociedad, o estaba más bien con los que, como Comte y Saint-Simon, intentaban propugnar alternativas funcionales a la religión tradicional, es decir, religiones seculares de la humanidad basadas en la ciencia y la razón. O estaba más bien con Max Weber, considerando que el mundo moderno estaba cada vez más secularizado, desencantado y racionalizado. Steve Lux señala que Durkheim no descartaba ninguna de estas teorías, sino que planteaba que todas las sociedades generan sistemas de creencias que consideran sagradas. Pues sin esto, la colectividad pasa por un periodo de crisis moral. Tal es así que incluso en la modernidad, por ejemplo, se han adoptado varias creencias con estas características, como el carácter sagrado, entre comillas, otorgado a ciertos jefes políticos, como en el nazismo, a las creencias del progreso, o más bien a esta creencia en el progreso, al culto al hombre, que tiene como primer dogma la autonomía de la razón y como primer rito la libertad del pensamiento. Así, para Durkheim, desde un punto de vista funcional, la religión es indispensable y universal. La sociología de la religión, presentada en las formas elementales, ha sido muy criticada y cuestionada hasta hoy. Sin embargo, lo que resaltamos en este momento es que el autor estaba demasiado obsesionado por la visión de la sociedad como única fuente y origen de la religión, así como también de la moral y del conocimiento. En resumen,
la religión desde la perspectiva durkheimiana es entonces un fenómeno de integración social desde su origen, su contenido y su finalidad. Por último, voy a señalar rápidamente lo que Durkheim entiende por lo sagrado en esta obra que ya he estado señalando. Uno de los conceptos más importantes del autor en esta obra es lo sagrado. Aunque Durkheim se topó con la imposibilidad de ofrecer una definición científica positiva, expondré sus principales argumentos sobre lo sagrado, tratando de buscar un acercamiento a una definición del mismo. Si bien coincido con George Bataille en el sentido de que Durkheim solo se limitó a caracterizar negativamente el mundo sagrado como absolutamente heterogéneo en relación con el mundo profano, consideramos que para comprender mejor su posición de lo sagrado es necesario reiterar qué es lo que entiende por religión. Para Durkheim, la religión es un todo formado de partes, es un sistema más o menos complejo de mitos, de dogmas, de ritos y ceremonias. Este todo solo puede ser definido conforme a las partes que lo constituyen. Una de esas partes que lo constituye de forma natural son categorías, creencias y ritos. Las creencias son representaciones colectivas. Los ritos son determinadas formas de actuar. Las primeras determinan a las segundas. Entonces, sin definir a las primeras, es imposible definir a las segundas. Al acercarse a esta definición, Durkheim menciona que todas las creencias religiosas manifiestan una clasificación de las cosas reales o irreales, en dos clases opuestas, lo sagrado y lo profano. La división del mundo en dos dominios, uno que comprende todo lo que es sagrado y todo lo que es profano, es el rasgo distintivo del pensamiento religioso. Las creencias, los mitos, los dogmas o las leyendas son representaciones o sistemas de representaciones que expresan la naturaleza de las cosas sagradas, las virtudes y poderes que se les atribuyen, su historia y sus relaciones entre sí y con las cosas profanas. El autor menciona que esta división del mundo tiene lugar por medio de una distinción jerárquica. Las cosas sagradas son tomadas como superiores en dignidad y poder en relación con las cosas profanas. Durkheim también define lo sagrado frente a lo profano basándose en una de sus principales características, la heterogeneidad absoluta. No existe en la historia del pensamiento humano, dice Durkheim, otro ejemplo de dos categorías de cosas tan profundamente diferenciadas, tan radicalmente opuestas entre sí. Cabe decir que las fuerzas que manifiestan esta oposición, lo sagrado y lo profano, son de naturaleza distinta. Para pasar de una a otra se requiere de una metamorfosis, de un dejar de ser de uno o del otro. Dice Durkheim, la cosa sagrada es por excelencia aquello que lo profano no puede tocar impunemente. Sin embargo, menciona, debe de haber una comunicación entre ambas, pues si no, no serviría de nada tal distinción. Por lo tanto, el autor manifiesta que algo característico del fenómeno religioso es el hecho de hacer siempre una división bipartita del universo en dos clases que comprenden todo lo que existe, pero que se excluyen radicalmente. Las cosas sagradas son aquellas protegidas y aisladas por las prohibiciones, dice Durkheim, y deben de pertenecer a distancia de las primeras. Cuando las cosas sagradas manifiestan relaciones de coordinación y subordinación con las cosas profanas, confirman cierta unidad. Esta unidad genera un conjunto de creencias y ritos que constituyen una religión. Hasta este punto queda claro que lo sagrado y lo profano son parte de un sistema de creencias y ritos, pero veamos cómo nace esta importante distinción dentro de la religión. Ya mencionamos anteriormente que Durkheim hace una fuerte crítica a las concepciones naturalistas y animistas que trataban de encontrar el origen de la religión en relación con la actitud del hombre ante fenómenos naturales, físicos o biológicos. Por lo tanto, puesto que ni el hombre ni la naturaleza tienen por sí mismo carácter sagrado, dice Durkheim, lo obtendrán de otra fuente. El autor descubre esa otra fuente a través del estudio del totemismo. Así pues, Durkheim plantea que la religión es producto de causas sociales. Para demostrar esto, tratará de llegar a las nociones elementales que están en la base de la religión. Tendrá que explicar cuál es su naturaleza, de qué forma surge en la sociedad y por qué se ha mantenido. Como hemos dicho, para explicarse todo esto, el autor de las formas elementales decide realizar un análisis sociológico
de las sociedades australianas. En las sociedades australianas, los antropólogos han descubierto las más arcaicas representaciones religiosas en la unidad social más antigua, el clan. En el clan, la religión que se manifiesta es el totemismo, que a su juicio constituye la forma más elemental y antigua de las religiones. El tótem designa colectivamente al clan, ya sea como un emblema en relación a una planta o a un animal o a los mismos miembros del clan. Sin embargo, un elemento importante para acercarnos a la noción de sagrado es que el tótem, y cito a Durkheim, no es sino una forma material en la que se representa imaginativamente esa sustancia inmaterial, esa energía difuminada en toda clase de seres heterogéneos y que es el único auténtico objeto de culto. Esa fuerza, dirá Durkheim, es una fuerza verdadera, en cierto sentido, es una fuerza material, no son ilusiones creadas por el hombre en su mente o en su imaginación. Por lo tanto, el culto totémico no está dirigido especialmente a animales o a plantas, sino a una especie de vago poder, esta es una cita también de Durkheim, disperso en las cosas. Ese vago poder es la materia prima con la que se han construido todas las clases de seres consagrados en las religiones. Ese poder, esa fuerza, es identificada por Durkheim con el nombre de Wakan o el mana, que para él es la fuente de lo sagrado. Lo que nos encontramos en el origen y en la base del pensamiento religioso, entonces, no son objetos ni seres determinados y diferenciados que poseen por sí mismos un carácter sagrado. Son fuerzas indefinidas, fuerzas anónimas, más o menos numerosas según los pueblos, unificadas a veces y cuya impersonalidad es estrictamente comparable a la de las fuerzas físicas cuyas manifestaciones estudian las ciencias de la naturaleza. En cuanto a las cosas sagradas, en particular, son solo formas individualizadas de este principio esencial. Entonces estamos hablando de un poder abstracto que proviene del mana totémico, el principio de lo sagrado que constituye una fuerza colectiva trascendente e inmanente. Para Durkheim, lo sagrado, los dioses del clan, son el clan mismo, pero hipostasiado y representado en la imaginación bajo las especies sensibles del vegetal o el animal que sirven de tótem. En este sentido, Durkheim nos dirá que es la sociedad la que se nos presenta como una autoridad moral y como una fuerza que mantiene un equilibrio, civilizando a todos con su fuerza y su moral. La sociedad es como Dios, es imperativa, buena, benévola, según Durkheim, domina pero puede ayudar, pues es capaz de crear las cosas sagradas mediante un traspaso de potencia. Finalmente, entonces, la sociedad es la fuente de la religión, ya que gracias a las fuerzas morales hipostasiadas en las cosas, en el caso de los clanes australianos en el tótem, no solo posibilita a los grupos sociales identificarse, sino que posibilita sus relaciones sociales, su cohesión necesaria y su mantenimiento. Gracias a que hace vivir a cada miembro el espíritu colectivo. Finalmente, Durkheim manifiesta que lo sagrado es una fuerza colectiva que proviene de la sociedad y que se hipostasía en cosas reales. No es una ilusión, no es una cuestión falsa, sino que para Durkheim sería una moral propiamente hipostasiada, como señala en su obra, en las cosas, en las personas, en el tiempo o en el espacio. Gracias. Gracias. Tenía un pequeño comentario, pero creo que Mónica lo contesta muy bien con su presentación. Y se vincula muy bien lo que acaba de decir el profesor Alfonso con lo que Mónica va a presentar en un rato. De que se vincula, se vincula. Gracias por abrir la puerta a este tema, que es el que yo voy a tocar también. Pero yo voy a vincular más la religión con la secularización y la integración social. Entre los autores que con razón pueden ser llamados clásicos en el campo de las ciencias sociales,
y para nosotros en nuestro campo sociológico, encontramos a aquellos que fueron un verdadero producto de su tiempo, los que provocan nuevas lecturas, los que concitan seguidores que los interpretan, que los defienden, aquellos que divulgamos. ¿Ahora sí oye mejor? Es horrible. Bueno. Y quizás la prueba de la fuerza de su valor es que siguen siendo criticados, pues solo lo que perdura merece ser discutido desde los diversos presentes en que se haga. Hoy aquí nos encontramos con un verdadero clásico. No el único, por supuesto. Ustedes tienen, ¿cuántas sociologías clásicas? No solo es el único, no es el único, es uno de ellos. ¿Qué? 3 o 4 clases. Mucho, ¿verdad? Pero aquí hablamos nada más de uno. Como tal, como clásico, Durkheim puede ser objeto de diversas lecturas y también lo van a ver hoy, aunque hablemos de las mismas cosas. Un clásico que se le puede leer, releer. Aquí los profesores lo leemos y lo releemos una vez al año, ¿no? Una vez. Hijos, es brutal, la cantidad de veces que hemos leído, releído, criticado, recuperado, desmenuzado y vuelto a concluir. Un clásico es, pues, un foco de reflexión sobre los problemas y cuestiones que se consideran en la actualidad. En este mes conmemoramos 100 años de la muerte de Durkheim. Hoy lo estamos conmemorando, lo decimos ya al inicio, ¿no? Y ahí viene, ya está todavía eso. Ahí está su fecha, fíjense, 15 de noviembre. Pero ¿para qué conmemoramos? ¿Para qué sirve una conmemoración? Lo tenemos aquí, ¿eh? No solamente lo hacemos para recordar en parte la historia de uno de nuestros antepasados, sino para suscitar ideas, para que cada uno de nosotros reunidos aquí hoy, participemos juntos en la comunidad de sociólogos y vinculemos a través de Durkheim el pasado de nuestra disciplina con nuestro presente y, como lo acabo de decir, suscitemos nuevas ideas. No es mi objetivo poner luz en las polémicas que encontramos en la lectura sociológica en torno a lo que podrían ser los problemas centrales de la propuesta de Durkheim. La solidaridad social en sus dos formas, su vinculación con el derecho, la anomia, el suicidio, la educación, las representaciones colectivas, la división del trabajo. Pero lo que sí puedo señalar es que un hilo conductor que atraviesa su producción, sea el tema que sea, es el de la diferenciación e integración de las sociedades modernas. Diferenciación e integración que nos lleva a pensar en la religión desde el proceso de secularización, visto este como debilitamiento de las tradiciones y costumbres ancestrales, y su paulatino reemplazo por relaciones más formales, institucionales y racionales. Mi aproximación hoy es una aventura, entre otras. Es decir, es una lectura consciente de no agotar la hermenéutica de los durkheimianos y que se sabe interpelar por el resto de los intérpretes de la obra de Durkheim, que son muchos. Y ahí los meto a ustedes también, ¿eh? Porque bien que nos fastidian interpretando a los autores también. Nacida de la diferenciación respecto al pasado, la sociedad moderna se presenta no solo como un desplazamiento hacia el futuro, sino también se manifiesta al interior misma de la sociedad, expresada en su heterogeneidad y pluralidad, solidaridad orgánica. Por ello es que en la modernidad
el tema de la diferenciación se convierte propiamente en problema de reflexión. Aunque la idea ya está presente en otros autores antes que en Durkheim, podemos decir que es en él donde la diferenciación social, junto con el problema de la integración social, se estructuran como el corazón de la modernidad y, por tanto, de los debates sociológicos. Y es en las conclusiones de las formas elementales de la vida religiosa donde Durkheim condensa y expone una de sus preocupaciones centrales, a saber, la búsqueda de un sustituto funcional que ocupe el papel que en otro momento desempeñaba la religión en las sociedades tradicionales, pero ahora en una sociedad que a raíz de la modernidad parece haberse tornado secular. Como sabemos, Durkheim piensa que la sociedad puede garantizar el orden social desde la integración simbólica y atribuye a las consecuencias de la división del trabajo la ruptura del marco normativo, del marco simbólico central que sostenía la integración e impedía la norma. A los ojos de Durkheim, la sociedad premoderna se apoya sobre una sólida representación religiosa que propiciaba la integración social. Como ya Alfonso no los ha dicho, todo lo que es social es religioso. Las dos palabras son sinónimo, podríamos decirlo así. La modernidad define una sociedad compleja y heterogénea en la medida en que ella se compone de grupos diferentes, cada vez más numerosos y más jerarquizados. Junto con Durkheim podemos decir que la secularización apunta al proceso de diferenciación social, por el cual las distintas esferas de la experiencia se independizan de la esfera religiosa. Esta, la esfera religiosa, queda marginada a territorios y horarios limitados en la esfera de lo privado, quedándose por ello sin capacidad para cumplir las funciones intelectuales, acuérdense, que había venido cumpliendo históricamente. Además de que la esfera religiosa entra en tensión con las esferas racionalizadas con arreglo a fines, como lo son la economía, la política, la estética, la ciencia, el derecho, etc. Así, el proceso de secularización no solo va mostrando cómo hay un número cada vez menor de creencias y sentimientos comunes, sino que la sociedad se desdobla en distintos ámbitos funcionales, en distintos órdenes de vida que van marcando los nuevos tiempos de la modernidad. Por otra parte, como todos sabemos, el reconocimiento de que el ámbito religioso se va retirando cada vez más de la vida social no implica que este proceso regresivo continuará hasta alcanzar un punto cero. Es decir, ello no se traduce en una secularización completa de la vida social. Para decirlo de otra forma, cuando pensamos que cuanto más moderna es una sociedad, esta es menos religiosa, estamos en un error. El sociólogo francés nos alerta y muestra que la vida social no camina por ese sendero. Pero lo que sí se presenta es una verdadera metamorfosis que afecta a la conciencia común. ¿Cuál es esta transformación? Que la conciencia colectiva, situado en la división del trabajo, consiste cada vez más en maneras de pensar y de sentir muy generales y muy indeterminadas que dejan un espacio libre a la multitud creciente de disidencias individuales. Todo esto, ¿a qué apunta? A la constitución, ya lo adelantaba también Alfonso, a la constitución de personalidades individuales, capaces, cada una de ellas, de actuar en acción, en esferas de acción propias. Por ello podemos decir que es en la diferenciación social donde está la génesis de la concepción que se forja Durkheim del individuo moderno. Durkheim es precursor porque se anticipó a muchas de las discusiones contemporáneas al considerar
en su división del trabajo social que cuando la conciencia colectiva es fuerte, la conciencia individual es débil. Y en la medida que la conciencia colectiva se aminora, se libera un proceso incipiente de fortalecimiento de la individualización al dejar más espacio a la iniciativa y a la reflexión individual. Y ello apunta precisamente a la capacidad de elegir, esa capacidad de elección del individuo como consecuencia del surgimiento de interpretaciones alternativas sobre el sentido de la vida. Tenemos que escoger hasta el propio Dios. Acuérdense que antes, y pensemos en lo sagrado, era Él el que nos elegía, incluso como pueblo. Es verdad, pues, que Durkheim sostiene un progreso declinar de la religión, pero al mismo tiempo sostiene que existe un umbral mínimo, un reducto de conciencia común destinado a mantenerse. Y ese reducto mínimo es el culto por la dignidad de la persona. Es el elemento principal y prácticamente único de la conciencia común en las sociedades industriales diferenciadas. Sin embargo, Durkheim, en la división del trabajo social, desestima aún sus posibilidades integradoras. Pero será en el individualismo de los intelectuales donde el individualismo se presente como el elemento central y fundante del nuevo laicismo, único sistema de creencias capaz de asegurar la unidad moral, siendo el equivalente laico de las religiones confesionales. En esta línea se podría hablar de la llegada de una nueva religión, donde el hombre es tanto el fiel como el Dios, en tanto que el individualismo se está convirtiendo en el sistema moral, en la nueva conciencia colectiva de la sociedad moderna. Reconocer el carácter sagrado del individuo es reconocer el carácter sagrado de la sociedad, en tanto esta última, la sociedad, por su propia sobrevivencia, marcada por el proceso de diferenciación y una mayor complejidad, sustenta que el hombre se convierta en un Dios para sí mismo. Es por ello que Durkheim, a pesar de haber estado influido por las opiniones prevalecientes en la Francia de su época, creo que aquí vamos a discernir un poco, que consideraban al individualismo como el mal de la sociedad, y recuerden la polémica en la división con Comte, y siendo heredero de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, tomará distancia frente al egoísmo y la persecución del interés personal, es decir, va en contra del individualismo carente de base colectiva. Podríamos sintetizar diciendo que la preocupación durkheimiana por la dignidad y la autonomía del individuo, junto con su teoría de la diferenciación e integración social, la cual descansa en el sentido de unidad con los otros y de dependencia hacia ellos, coloca a Durkheim en el vértice de los debates contemporáneos sobre la modernidad. La sociedad moderna, caracterizada por el pluralismo social y el pluralismo de los valores, hace en particular de la obra de Durkheim un sociólogo preocupado por el problema del riesgo o de los efectos colaterales que trae la diferenciación para el funcionamiento de la sociedad. En sus lecciones de sociología, Durkheim permanece fiel a la idea de una moral republicana y laica y a la tradición que ésta supone, y precisa que el culto a la persona sea tanto del Estado como de los individuos, ya que desempeña el mismo papel que los cultos en los tiempos pasados, es decir, asegura la comunión de los lazos, de las voluntades, asegura la solidaridad, que es la condición mínima de toda vida social. El culto a la persona asegura la comunión de formas de pensar, sentir y actuar. Ya me pasé, estoy leyendo tan despacito, vamos a hablar más rápido, perdón. Por eso, ya sé lo que me falta. Desde otro punto de observación, religión, ligar, vean la semántica del concepto. En las formas elementales de la vida religiosa,
Durkheim no encuentra ninguna diferencia entre una asamblea de cristianos que celebran una conmemoración religiosa, otra de judíos que celebran la salida de Egipto, y una reunión de ciudadanos que conmemoran la promulgación de una constitución o un gran acontecimiento de la vida nacional. En las lecciones de sociología adelanta una idea que aparecerá en las formas elementales, que dice: es tan fácil unirse para trabajar por la grandeza del hombre como para trabajar por la gloria de Zeus, Yahvé o Atenea, del mismo modo que los sentimientos que despierta son los únicos que se encuentran prácticamente en todos los individuos. Piensen y hagan un paralelismo entre una reunión de cristianos en una iglesia y los mítines políticos. Ya Alfonso hacía una relación al macizo. Yo lo haría más grandote. No me limitaría. Entonces piensen en una reunión de cristianos en la iglesia y en los mítines políticos, donde se muestra el carácter sagrado del líder y su carácter fundante, como universo simbólico que puede asegurar la unidad moral de la sociedad. En estos acontecimientos, Durkheim no encuentra ninguna diferencia. Todos ellos expresan el carácter religioso de lo sagrado, la necesidad de religar sentimientos colectivos e ideas colectivas como indicativo inherente de vinculación con lo social. En esta línea pensemos nuestra celebración del Día de Muertos. Esta celebración, como la que tenemos hoy aquí, mantiene la vitalidad en la persona de ciertas creencias compartidas que permanecen en la memoria. Toda celebración expresa el carácter permanente de lo religioso como un indicativo de su inherente vinculación con todo lo social, en tanto que son momentos de creación y recreación de la sociedad que remiten a estados de efervescencia social en los cuales se produce o recrea el ideal colectivo e impiden que se borren de las memorias de las personas. Con los ritos y ceremonias, nos dicen las formas, el grupo reaviva periódicamente sus sentimientos sobre sí mismo y sobre su unidad, al tiempo que los individuos se reafirman en su naturaleza de seres sociales. Sigamos teniendo en mente el Día de Muertos y veamos cómo nuestra sociedad siente la necesidad de mantener y afirmar cada año los sentimientos e ideales colectivos que les proporciona su unidad de personalidad. Los individuos estrechamente unidos en asambleas, en reuniones como la nuestra ahorita, no solo vinculan el presente con el pasado, sino que reafirman en ese común sus sentimientos. En este sentido podemos decir que las formas comprendían el interés durkheimiano por los medios sociales efervescentes, esos grandes momentos creadores de sentido y valor de símbolos e ideales. Todo parece indicar que la experiencia sociológica de la colectividad, de la muchedumbre, actúa como un horizonte de expresión de fenómenos y procesos colectivos muy variados. La convicción de que la idea religiosa no desaparecerá encierra, pues, un germen de certeza más allá del modo como lo simbolice. Lo sagrado no desaparece, solo se transforma. De hecho, la obra de Durkheim responde al momento histórico de transformación de las formas de lo sagrado, desde sus símbolos teístas a sus símbolos laicos. Bajo esta mirada, nos sumamos a todos aquellos que plantean junto con Durkheim que el fenómeno religioso es enmarcado en una perspectiva general y transhistórica, ya que puede asumir formas diversas a lo largo del desarrollo. En ese sentido, si bien el tránsito hacia las sociedades modernas y el proceso de secularización suponían la desaparición de la religión, este mismo proceso conlleva, a juicio de Durkheim, a la eventual aparición de nuevas modalidades para la expresión de lo sagrado. De aquí que se aluda al carácter permanente de lo religioso como una indicación de su propia vinculación con todo lo social. Pero si la religión confesional ha perdido su función cognitiva de ordenamiento y norma en cuanto a conocimiento válido, al ser sustituida por la ciencia en la sociedad moderna, no se puede decir lo mismo de la función social que cumplen en tanto que es acción, en tanto que es un medio para que los hombres vivan. Esa función de asegurar la vida es la que hace de la religión ese religar
que sea necesaria y esté llamada a modificarse en nuevas modalidades de expresión sagrada en términos seculares. Y en esa diferenciación moderna, los individuos tienen más posibilidades de experiencia y acción, enfrentándose a la necesidad de decisión, y por ende, la opción, como buena parte de nuestras decisiones en el mundo, es una elección libre y un destino impuesto, y la religión es solo una alternativa, como lo serán, entre otras, la música, el baile, el deporte, el partido político, la profesión, una manera de religar, de conformarse dentro de los espacios de prácticas, de rituales y de sentido sagrados en modalidades seculares. Y en este elegir, en este lugar del individuo, que éste decide religarse en espacios de sociabilidad y de sentido conforme a su elección. Y la religión es solo una de ellas. Regresáramos un poquito a esta idea de la religión, no en el sentido judio-cristiano de la palabra, sino como la religión como espacio creador de sentido en una sociedad que, pensando junto con Durkheim, es anónica. Entonces creo que igual valdría la pena que abrieran un poquito la discusión Mónica y Alfonso al final alrededor de esa idea. Perdón. Le damos la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias, Alfonso, por haber aceptado la invitación a participar en este ejercicio, que habrán visto es súper informal, o sea, no ni nos presentamos con apellido, ni tenemos personificadores, porque un poco es pues recrear el espacio de cercanía que nos dé el aula, ¿no? O sea, los invitados a hoy fueron pues profesores y estudiantes que convivimos en el espacio un poco más horizontal que la verticalidad que esta disposición del espacio supone. Y tiene como un sentido importante para nosotros que sea así y así de informal, porque queremos que les sirva. ¿Y qué significa que les sirva? El proyecto en el que se inscribe lo que estamos haciendo hoy acá tiene como uno de los objetivos pues intentar avanzar hacia una situación en la que el aprendizaje de la teoría sociológica en esta facultad sea más significativo. Y eso implica necesariamente intentar a ver cómo le hacemos desescolarizar un poquito a los clásicos y a los teóricos. Los tenemos demasiado como unidad de aprendizaje, ¿no? Nos recetan cuando venimos entrando, entonces hay que leerlos, hay que entenderles, hay que resumirlos, hay que hacer el examen sobre ellos, hay que historizarlos, contextualizarlos, hay que hacerles puras cosas de escuela. Entonces un poco el cometido de estos conversatorios, de venir a hablar de ellos por fuera de nuestros programas de estudio, es pues, desescolarizarlos, ¿no? Decimos así como para decir, traigámoslo a un espacio que no tenga la presión de que va a venir en el examen o que viene o no en el programa, etc., ¿no? ¿O si va a venir en el examen, maestra? Ay, maestra, no lo hubiera dicho. Bueno, el punto acá es que yo quiero traer, mi lectura de Durkheim es como un poco disonante de las que nos acaban de presentar, no porque no esté de acuerdo con todo lo dicho, sino porque voy a hacer un ejercicio que lleva a Durkheim a otro tipo de discusiones, en una ocasión de lo que yo trabajé con Durkheim en mi tesis de doctorado. Pero creo que no es tan distinto porque un poco el ejercicio que nos pusimos acá es de demostrarles a ustedes, fuera del salón de clases y fuera del contenido de una clase preparada, que pues hay que poder usar a Durkheim, ¿no? Que leer a un autor y su carácter de clásico en parte tiene que ver con la posibilidad de utilizarlo, de usarlo. En la mañana se hacía muy bonita la metáfora de pues hay que ensuciarle las manos al clásico, hay que ponerlo a chambear, ¿no?
Y muchas veces eso de usarlo, claro, académicamente, porque de pronto decimos que usarlo es así como casi de, ay, no estás deprimido, estás anómico, no es usarlo como en el campo de nuestra vida cotidiana para cambiarle de nombre a lo que de por sí le podríamos decir de alguna manera coloquial, sino usarlo académicamente más allá de lo que va a venir en el examen, ¿no? Y para mí usarlo pues tiene dos acepciones. Una, significa hacer lo que acaban de hacer muy brillantemente Mónica y Alfonso, es decir, usemos hoy a Durkheim y repensemos hoy a Durkheim de cara a los problemas que la sociología contemporánea le toca enfrentar. Y efectivamente quizás la faceta de Durkheim que más ha sido reutilizada y puesta a chambear pues es el Durkheim de las formas elementales, ¿no? Porque pues la vida contemporánea nos enfrenta a desafíos importantes interpretativos en términos de fenómenos de pérdida de sentido, de moralidad, de significación, etcétera, etcétera. Entonces la centralidad del último Durkheim, Durkheim de las formas elementales de la vida religiosa, pues hereda de la centralidad de este tipo de problemáticas en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Ese es un sentido de utilizar a Durkheim, y en eso Durkheim se deja muy bien. Los que toman clase conmigo estarán un poco hasta el copete de que yo les insisto que Durkheim se deja utilizar en este sentido de operacionalizarlo de cara a problemas empíricos nuevos, ¿no? Pero yo no lo voy a usar así. Yo quiero hacerles una invitación a que usar a un clásico también es insertarlo en las discusiones contemporáneas teóricas, no necesariamente empírico-procedimentales o de investigación o de agendas de investigación, sino en las discusiones teóricas, los cruces de debate teórico que están como partiendo la disciplina hoy, ¿no? Lo que están discutiendo los grandes teóricos en los simposios de sociología hoy. Por lo menos en un nivel, ustedes se acordarán que los autores tipo Durkheim, todos, pero más los autores tipo Durkheim que estaban ahí como fundando cosas importantes en la vida, siempre dedicaban sus prefacios a las segundas y terceras ediciones a aclarar malentendidos, ¿no? Entonces le contesto a mis críticos que me dijeron que yo estaba bien chato porque dije que esto. Bueno, pues es un poco mi propuesta y mi provocación hoy, es contestarle desde la perspectiva durkheimiana a críticas que desde la teoría sociológica contemporánea se les suelen lanzar a Durkheim y que a mí me parecen del todo equivocadas. Y no son críticas así que hizo Teresa Rodríguez, no, son críticas que hicieron grandes teóricos de la sociología contemporánea que pues creo que se hubieran merecido un buen prefacio a la 35.000 edición, por lo menos de las reglas del método sociológico. Entonces, quiero releer a Durkheim y reivindicar a Durkheim y la sofisticación de la postura de Durkheim de cara a algunos cuestionamientos que se le lanzan en la teoría sociológica contemporánea. A eso voy a ir como mi intervención. ¿Cuántos minutos llevo? Bueno, entonces, fíjense. Una de las diferencias que se suele establecer entre lo que podríamos denominar una teoría sociológica clásica, muy enmarcada en la modernidad, y una teoría sociológica contemporánea, que se enmarca en lo que algunos autores denominan la posmodernidad, tiene que ver con un movimiento como correlativo a la pérdida de certezas en la física, ¿no? Es decir, como si a la física relativista, desde la teoría sociológica o social en general, le tuviéramos que contestar con un movimiento paralelo en donde se nos también resquebrajen algunas que otras certezas, porque no se vale que haya cosas que quebrajen todas y la física determinista y acá ninguna, ¿no? Entonces hay como desde por lo menos los 80s, por lo menos, un ambiente como de crisis de los fundamentos teóricos de la disciplina social, y no pocos lo han como intentado diagnosticar, ¿no? En cualquier manual o compendio de teoría sociológica contemporánea ustedes se van a encontrar en las primeras páginas introductorias el diagnóstico de que parecería ser que la sociología está en crisis, o la teoría sociológica está en crisis, o tenemos una crisis de los basamentos conceptuales mismos de la disciplina. Por ponerles solo un ejemplo, muy anticipadamente en el 68 Adorno inauguraba un ciclo de conferencias sobre los desafíos actuales de la disciplina sociológica, diciendo que la idea de sociedad estaba entrando en una profunda crisis, ¿no? La idea misma de sociedad. Y hoy en día, pues autores como
Bruno Latour, que está muy en boga en el pensamiento sociológico francés y que está alcanzando otras latitudes, plantea que la idea de sociedad tiene que ser revisada críticamente, en clave crítica, ¿no? O Dubetti, Martuchelli, estos autores que están en lengua francesa y también española haciendo sociologías del individuo, declaran tal cual que la sociología está asistiendo a una crisis porque la idea de sociedad está como eclipsada, ¿no? Asistimos, dicen ellos textualmente, a un eclipse de la idea de sociedad. Ya ha habido muchas interpretaciones en clave histórica de este tipo de planteamientos. La que a mí se me sugiere más interesante es de una autora angloparlante de apellido Sussen, que plantea como un interesante paralelismo entre la boga del pensamiento neoliberal y lo que se conoce como el giro posmoderno en las ciencias sociales, ¿no? Un pensamiento neoliberal que le contestó con un fuerte individualismo a los proyectos colectivistas, ya sea tipo Keynes o tipo comunismo, ¿no? Con un duro individualismo que se expresa así como emblemáticamente en el 87 con Margaret Thatcher declarando la muerte de la sociedad, tal cual, o sea, dice Margaret Thatcher en una emblemática declaración: no hay tal cosa como la sociedad, lo que hay es individuos persiguiendo sus intereses y sus sueños y sus proyectos, ¿no? Entonces, en la boga del pensamiento neoliberal y de la renuncia a los grandes proyectos colectivos, pues parece ser que tenemos un correlato en lo que se conoce como el giro postmoderno, en donde la teoría social dice nuestra idea de sociedad, el concepto con el que llamamos a lo colectivo, también está en crisis. Yo me voy a referir a dos expresiones de este cuestionamiento contemporáneo a las herramientas conceptuales heredadas por la sociología clásica, que no son ni siquiera las más radicales, pero que intentaré convencerlos a ustedes, implican una lectura sesgada pues, del autor que tenemos hoy aquí homenajeado. Me refiero a dos posturas sociológicas que ustedes se van a encontrar en breve, una ya medito en tercer semestre y la otra no me acuerdo cuándo, pero yo creo que como en séptimo, ¿no? ¿Cuándo van a ver relacionadas? ¿Como en séptimo? Sí, en séptimo. Bueno, me refiero a la teoría de sistemas de Niklas Luhmann y a la sociología reflexiva de Pierre Bourdieu. Ambas posiciones, bien distintas teóricamente, pero bien distintas, antagónicas en muchas cosas, incluso podríamos decir, parten de este diagnóstico de que la teoría sociológica clásica ya no nos sirve en un aspecto fundamental, que tiene que ver con que su arquitectura conceptual está erigida sobre sustancias, sobre cosas, sobre entidades, cuando los fenómenos importantes a teorizar son procesos, acciones, relaciones, operaciones, dirá más a la Luhmann, ¿no? Entonces una cosa como que si la sociología clásica, habiendo estado tan comprometida con encontrar la unidad mínima de análisis, la hubiera cosificado demasiado, ¿no? Aun cuando fuera una cosificación no material, ¿no? Como el concepto de conciencia colectiva, que es una entidad moral, pero de todos modos es una sustancia, moral pero sustancia, entidad fija, ¿no? Entonces, Luhmann y Bourdieu comparten el diagnóstico de que la teoría sociológica clásica nos queda a deber, tal vez solo en una cosa que se le puede perdonar, tal vez a Weber, pero no a Durkheim, no a Marx, nos quedan a deber, dicen, en el sentido de que están muy bien para pensar sustancias, entidades, y no tan bien para pensar procesos, acciones, relaciones, operaciones. Y cada quien pues hace soluciones muy distintas, muy distintas, unas más buenas y otras más malas. Luhmann va a responder diciendo: mi teorizar no va a intentar enfocar una unidad mínima, una unidad de análisis, sino que mi unidad mínima no va a ser unitaria, sino es la diferencia, la distinción. Y entonces, ¿cuál distinción? Pues la distinción entre sistema-entorno. No me extiendo porque van a tener rato para romperse la cabeza con esto. Y entre sistema y entorno, en esta distinción, pues una operación constitutiva que es la comunicación. Entonces, fíjense,
distinción entre sistema y entorno. No importa, no se caracteriza el sistema en sí mismo, no se caracteriza el entorno, sino la distinción y una operación. Entonces, como el esfuerzo de dejar de pensar sustancias, dice Luhmann, y empezar a pensar en relaciones y en operaciones. Y en eso hace un esfuerzo explícito por quitar de medio las sustancias con las que se había comprometido la sociología clásica. Por ejemplo, dedica sendas páginas a desbaratar el concepto de sujeto. El concepto de sujeto es demasiado sustantivo, es demasiada una entidad, no nos permite pensar en operaciones, no nos permite pensar en distinciones, luego entonces no nos sirve. Entonces hay todo un esfuerzo de Luhmann por deshacerse del lastre que considera la categoría de sujeto. Fíjense qué interesante. Y del otro lado, Bourdieu, mucho menos exagerado, dice que la sociología clásica heredó un vocabulario muy bueno para las cosas, muy malo para las relaciones. Y entonces él plantea una teoría sociológica que intenta capturar el carácter relacional de la vida social. Y entonces en eso hacen muchas cosas. Por ejemplo, dice el concepto marxista de clase nos lleva a una sustancia, según una lectura equivocada, pero nos lleva. Entonces yo, en lugar de hablar de clase, voy a hablar de disposición. La clase no es un sujeto, es una disposición. Y de la misma manera es una operación análoga con algunos conceptos sociológicos de la teoría durkheimiana, como el concepto de conciencia colectiva. La conciencia colectiva es disposición a actuar de determinada manera. No es una sustancia moral que está fuera del individuo, sino es una disposición del individuo. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Bueno, entonces declara que su concepto de disposición, que está muy en raíz en el concepto de hábitus, que no se puede además entender sino en relación con el concepto de campo, pues declara Bourdieu que eso supera el sustancialismo de la teoría sociológica clásica, fundamentalmente en sus versiones objetivistas, y pone a Durkheim de ejemplo fundamental. Y entonces declara superado el sustancialismo de la teoría sociológica clásica. Yo lo que estuve trabajando un muy buen rato fue una reivindicación de, bueno, no solo de Durkheim, pero acá les vengo a compartir la que sé de Durkheim, que intenta demostrar que esto es una lectura sesgada de la obra del autor, que es una lectura, y a mí me parece como muy raro porque cuando se le hace una lectura objetivista a Durkheim, como que no se leen las reglas del método sociológico, como que solo se ve la división de trabajo social. Entonces el concepto al que se le da una lectura sustancialista es a conciencia colectiva. Efectivamente tiene una lectura de sustancia no material, sustancia moral, pero sustancia de fin y al cabo. Y que además está aderezado con el colectivismo que permea toda la obra de Durkheim por la recurrente metáfora organicista, ¿no? Que si el agua es más que el hidrógeno y el oxígeno, que si la célula es más que el fósforo y el hidrógeno, que si el bronce es más que el cobre y el estaño, y todas estas metáforas que a lo que te llevan es a un holismo, es decir, a la idea de que el todo es más que la suma de las partes, y el todo es necesariamente sustancia, es agregado, no, hasta tiene partes, pues es un agregado, así no sea material, pero es un todo. Y extrañamente, estas miradas que sustancializan la sociología de Durkheim, y por ahí voy cerrando, pues no se dan cuenta que la unidad mínima de análisis de la sociología para Durkheim no es la conciencia colectiva. No es la conciencia colectiva, es el hecho social. Para que haya conciencia colectiva, ese consenso moral, y después en las normas elementales de la vida religiosa se vería también cognitivo de la sociedad, pues tiene que haber hechos sociales, ¿no? La unidad mínima de análisis en Durkheim no es una sustancia. Ya lo dijo muy bien él cuando aclaró a qué se refería con eso de la cosa, ¿no? En el prefacio a la segunda edición de las reglas del método sociológico. Pero parece que desde la lectura contemporánea no se acusó de residuo de esto. Y cuando Durkheim es tan explícito al decir que los hechos sociales son formas de hacer, pensar y sentir, fíjense, formas de hacer, pensar y sentir. Yo lo leo y lo releo, y cada vez que lo imparto lo vuelvo a leer y a releer, y yo digo, pues yo aquí veo el concepto de disposición de Bourdieu. O sea, yo no veo ninguna sustancia externa al sujeto que
es una forma de hacer, pensar y sentir, es decir, una disposición a pensar las cosas como se piensan en tu sociedad, a hacer las cosas como... No sé si me explico. Entonces, a lo que voy es, y con esto voy cerrando mi intervención, a lo que voy es, creo que hay una lectura poco caritativa, que está como, yo supongo, explicada por la gran presión que tiene la teoría sociológica contemporánea de presentarse como innovadora ante la carga y el peso simbólico que representa la teoría sociológica clásica. Parece que como desdecir a un clásico es como requisito para ser un clásico. Usted no ha desdicho a un clásico, pues entonces, pues, si ya lo dijo el otro, pues usted no va a hacerla. Pero en esto pues se ha hecho una lectura, me parece, injusta y muy sesgada de la obra del autor que nos reúne hoy. Y cierro con esta provocación. Si lo que está en crisis en el contexto de la sociología posmoderna, contemporánea, es la idea de sociedad, pues yo quiero que me enseñen a un clásico que postule que la sociología tiene por objeto de estudio a la sociedad, como entidad, como sustancia. Yo que llevo años y años y años dando teoría sociológica clásica, no he encontrado nada parecido. O me topo con el concepto de hecho social de Durkheim, o me topo con el concepto de acción social en Weber, o de relación social de producción en Marx, o de forma social en Simmel. Pero nunca me he encontrado así como el sociólogo que se avienta a decir: la sociología se trata de estudiar a la sociedad, o a las sociedades, como si fuera nuestra unidad de análisis. Entonces, en una de esas, eso que está en crisis y que todo el mundo dice que está en crisis y eclipsa los fundamentos mínimos, pues como que nunca fue tan basamental, ¿no? Tan fundamental. Y eso, y con esto cierro, también nos hace pensar, y esa es una apuesta que yo tenía desde hace tiempo, que la teoría sociológica clásica es un discurso que caracteriza a lo social de una manera muy sofisticada, teórica y conceptualmente muy sofisticada, por lo menos mucho más sofisticada que algunos debates en el campo. Mónica se sabe muy bien lo que hice en el doctorado, donde me peleé con unos que están haciendo metafísica social contemporánea sin leer a medio sociólogo. O sea, ¿por qué vamos a leer esos señores que no saben lógica formal? Entonces, sin leer a medio sociólogo, andan diciendo que ya están descubriendo que las cosas sociales existen por derecho propio, más allá de los individuos, y que lo van a demostrar con las herramientas de la lógica formal, y entonces te la pasan 300 páginas demostrando que Francia existe, independientemente de los franceses y de la cultura francesa, y que Francia como entidad colectiva existe, ¿no? Entonces, como que los filósofos analíticos hoy en día están diciendo: demostrar que existe lo social pasa por demostrar que existen las sociedades. Y de pronto yo me doy cuenta que el debate sociológico, desde muy al principio, se dio cuenta que la sociedad es un concepto más o menos huecón. Siempre le tienes que poner un apellido para que se llene el contenido. Entonces, o le pones uno muy chato y entonces te lleva a Francia, a una nación, algo, o te lleva a otros, pero siempre acaba siendo un concepto subsidiario del apellido que le pongas, ¿no? O sea, como que pensar en sociedad así, como una sustancia que existe, está difícil, ¿no? No así pensar en hechos sociales, en acciones sociales, en formas sociales, en relaciones sociales. Entonces, como por ahí va la invitación, no es una invitación teórica en el sentido de leer a Durkheim y sus postulados teóricos de cara a los problemas de la sociedad contemporánea, sino es de releer y de reivindicarlo respecto a lecturas sesgadas, y pues hacerle el favor, o intentar hacerle humildemente el favor de pues escribirle los prefacios que él hubiera escrito si hubiera leído a estos señores que lo están malentendiendo. Gracias. Muy distinto al de hacer investigación empírica como nos enseñan aquí en la facultad que según tenemos que hacer, un panorama mucho más amplio de discusión teórica, de debate teórico que se da no solamente dentro de la sociología, sino con otras disciplinas que yo creo que nos desdeñan un poquito o bastante. Entonces, pues damos un tiempecito para la réplica entre profes y después
después les damos a ustedes la palabra, porque al final de cuentas este evento es para ustedes. Bueno, obviamente no son réplicas. Ok. Bueno, propiamente no tengo réplicas sobre lo que acaban de exponer. Sin embargo, me gustaría señalar algunas cuestiones generales. Voy a comenzar primero por lo último y después regreso a algunas cosas que señaló Mónica. Como bien señaló Teresa, no sé cómo llamarla, porque no la conozco tanto como Mónica fue mi profesora. Bueno, la idea que quiero señalar ahora es que Durkheim exactamente va desarrollando una serie de cambios en sus mismos conceptos y exactamente de la idea de conciencia colectiva, que va a ser muy criticada, que él mismo se da cuenta de este esencialismo que implica su mismo concepto, cambia a otro concepto que él mismo llama representaciones sociales o representaciones colectivas. Y el cambio me parece exactamente en las reglas del método sociológico cuando comienza a hablar ya de hecho social, ¿no? Entonces me parece que él es lo bastante, en ese momento lo bastante inteligente para darse cuenta de que el primer concepto todavía tiene una buena carga de esencialismo y por eso va transformando su concepto a lo largo de su obra, ¿no? Al final en las formas elementales de la vida religiosa, pues esta idea de lo sagrado la relaciona exactamente con representaciones colectivas, porque según él pues es mucho más claro que conciencia, ¿no? Que la conciencia colectiva. Por otro lado, esta crítica que le hace Pierre Bourdieu a Durkheim, pues el mejor alumno de Bourdieu, según pues, los mismos sociólogos, que es Louis Wachan, tiene un artículo específico sobre la relación entre Bourdieu y Durkheim. Entonces, él me parece que hace una síntesis bastante interesante sobre cómo Durkheim recupera varios elementos del propio... No, perdón, Bourdieu hace una recuperación de varios elementos del propio Durkheim, que me parece que eso es fundamental para una reactivación de la importancia que tiene el autor, porque exactamente en una de las reuniones que teníamos hace unas semanas, un compañero que se encontraba ahí preguntaba cuál era la importancia de leer ahora Durkheim, tanto en términos teóricos como en términos metodológicos. Entonces me parece que este artículo sintetiza de manera muy precisa cuáles serían los aportes metodológicos que se siguen utilizando hasta nuestros días dentro de la sociología en general. Wachan no especifica en términos generales qué tipo de sociología o qué corriente, pero sí señala que hay varios elementos que Bourdieu recupera de Durkheim y que pues son casi inevitables para cualquier sociólogo, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado, pues habría varias cosas que comentar entre lo que señaló Mónica. Una de las cosas que me interesaban es esta idea de hasta qué punto esta religión laica es suficiente para contener estos impulsos, como le llama Durkheim, estos impulsos anómicos, ¿no? Estos deseos infinitos, dice él, hasta qué punto esta religión laica sin elementos éticos podría mantener la unidad de la sociedad o la unidad de estos grupos, ¿no? Porque por supuesto que podríamos señalar que en cierta efervescencia colectiva se puede hablar de elementos sagrados o consagrados por una misma colectividad, pero creo que de lo que un poco hablaba Durkheim es de la idea de hasta dónde las cuestiones éticas se pierden en este desarrollo mismo de la modernidad o de las sociedades modernas, hasta qué punto entonces estas ideas de la religión laica permiten que nos mantengamos con estos impulsos
casi un punto muy filosófico de Durkheim, citando a Goethe y a Fausto, diciéndonos que el ser humano tiene un sentido en la vida, señalando hasta qué punto estos deseos pueden ser controlados, ¿no? O sea, prácticamente está hablando de términos ontológicos casi del hombre, ¿no? Está diciendo que el ser humano es insaciable, que tiene un deseo infinito y que es hasta que llega a la sociedad o ciertos elementos de la sociedad que se detienen en esos elementos. Y entonces me parece que uno de los problemas que se viven actualmente, creo que es un poco Mónica, y que yo creo que todos podemos ver en los periódicos, que tiene que ver con esta falta de valores, con esta ética, que en ningún lado encontramos, ese es mi punto de vista. La ciencia, por tratar de buscar esta objetividad a toda costa, pues me parece que ha dejado de discutir ciertas cuestiones que tendrían que ver más con una cuestión ética y filosófica. No sé, por ahí va mi reflexión, para no ampliarme demasiado. Ya que se me han dado cuenta que soy la mayor y que todos son mis alumnos, me quiero dejar al final. Es que yo quiero que tú me contestes. Voy un poco en el mismo sentido, por eso le quise asaltar el tiro a Mónica, porque ya después de que en mi intervención super mega reivindiqué a Durkheim, quiero como ahora sacar cuentas con la lectura crítica que tengo del autor y que va un poco en el sentido de lo que planteaba Alfonso. Entonces me gustaría escuchar mucho la opinión de los dos al respecto. Y creo que sí, porque creo que si Durkheim es como tan profundamente impopular cuando uno entra a la facultad así con deseos de estudiar sociología para cambiar el mundo. Después si uno lee a un autor que dice que pues, esa intención está chafa y que no es así, no, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ahí sí, si uno se pone a pensar en términos, está clarísimamente demostrado que Durkheim, lejos de algunas lecturas ortodoxas, pues no fue un ideólogo ni del capitalismo, ni del liberalismo, ni de la cuestión. Es un duro crítico de la modernidad tal y como se está consolidando. Esto ya quedó claro, ¿no? No es un conservador en el sentido de defensor del proyecto civilizatorio del capitalismo moderno, no. Eso ya está claro. Pero lo que sí está claro es que el panorama que el autor vislumbra como posible solución a lo que detecta como los males de la modernidad, pues sí deja mucho que desear. Yo lo decía en clase, pues si se lo piensa al lado de proyectos de refundación societal tipo marxismo, ¿no? O sea, si uno lo piensa en el contexto en el que se estaba disputando un proyecto societal distinto, pues que nos digan, no, pues tal vez si la generación de sentido la aportamos al mundo diferenciado en todas las asociaciones profesionales, entonces tal vez ahí se genere una, pues sí, deja un poquito que desear, ¿no? Y según yo, deja un poco que desear por la renuncia explícita de la autora a cruzar éticamente la reflexión acerca de qué podemos hacer. Él es muy consecuente y eso se le agradece. Es muy consecuente de decir la propuesta se debe marcar de lo directamente deducido de nuestras leyes de causalidad, ¿no? Entonces, si las leyes de causalidad nos dicen que este es el origen del estado anómico, pues luego entonces resolvamos eso. Y que esto no esté atravesado por ningún ideal ético de cómo superar contradicciones, antagonismos, afecciones, ¿no? Pues creo que ahí, creo que eso explica que nos quede a deber en términos propositivos, ¿no? Y creo que pues, de los 3 clásicos, ahora 4, pues puede ser que ahí es el que más nos quede a deber, ¿no? O sea, en el carácter insatisfactorio, si queremos éticamente hablando, de lo que él vislumbra como posible escenario de superación de lo que diagnostica como el mal de la época, ¿no? Sobre todo, reitero, si lo comparamos con en el momento en boga proyecto de refundación civilizatoria implicado en el marxismo, ¿no? Pues me gustaría ahí como que masicar alguna reflexión al respecto. No soy Durkheim. Bueno, digo que soy su viuda porque llevo tantos años dando esa clase materia que me ha acompañado toda mi vida.
A ver, no sé por dónde empezar. Jimena inició fastidiándonos a Alfonso y a mí. Además, tengo que decir que estoy feliz de estar, digamos, no están padrísimos los profes jóvenes de la facultad. Me faltan a los que les dije la no es padrísimo estar trabajando con ellos. La crisis en nuestro tiempo. Durkheim la definiría como anomia, digamos, de alguna forma. Durkheim identificó el problema de la anomia como si fuera un momento, lo decía usted hace un rato, en términos de que dado el desarrollo de la sociedad moderna tan vertiginoso y bestial que se había dado, ¿no? El problema de la anomia se resolvería más tarde que pronto. Y no se resolvió. De alguna forma, no se resolvió, no va a decir si no se resolvió. De alguna forma está presente en muchos ámbitos de la vida contemporánea, la anomia. Se volvió en algo crónico, pues. ¿Luhmann diría que sí se resolvió? Sí. ¿Por ejemplo? ¿Sí? Luhmann ya también nos habla de todas estas esferas diferenciadas, ¿no? En donde cada una acaba por resolverse, regularse por leyes propias, ¿no? Entonces, de alguna forma, Luhmann cree que sí se resolvió ese problema. Pero en términos de la pérdida de sentido, yo siento que de alguna forma estamos viviendo, y lo planteé también en mi tesis doctoral, que ese sentimiento de pérdida de sentido que nos estamos viviendo en este momento y que no sabemos en qué tipo de sociedad estamos, a cuál vamos, ¿no? Ya no hay valores. Estamos en estado de anomia también. Es el mismo que vivieron nuestros clásicos contemporáneos, queriéndole dar sentido al nuevo mundo. Esa crisis de sentido que habla del tránsito de la sociedad premoderna a la sociedad moderna, ¿no? Acuérdense de la famosa frase de Marx, y que ahora es recuperada curiosamente por Bauman, ¿no? De cómo ¿cómo va esa frase del manifiesto del Partido Comunista? De todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Y cuando Marx dice en el manifiesto todos los sólidos se desvanecen en el aire, está diciendo precisamente lo que nosotros está expresando en el espíritu de toda época, el mismo que quizás estamos viviendo nosotros, en términos de espíritu de época, ¿no? Hay una pérdida de sentido, lo que creíamos sólido se está desvaneciendo y no sabemos a dónde vamos. Y yo voy a pasarme las más preguntas que me hago cuando leo a los autores clásicos de la sociología. ¿Hay pérdida de sentido o hay cambio de sentido? Hay un cambio de sentido que todavía no acabamos de vislumbrar cuál es, pero estamos insertos, digamos, en ese momento. Y cuando decimos pérdida de sentido, y vuelvo a mi ponencia y a la cuestión religiosa, ¿hay pérdida de sentido? ¿Qué buscamos cuando vamos los mexicanos al Día de Muertos? A Reforma. ¿Hay pérdida de sentido? Cuando vamos a la Copa, no la he visto. ¿Hay realmente pérdida de sentido? ¿O están reafirmando sentidos? Sentidos más indeterminados, no claros, pero sí mucho más indeterminados y generales, como lo plantea Durkheim en la división del trabajo, con la solidaridad orgánica, porque evidentemente no es el sentido que te brindaba la religión. Entonces yo creo que ahí hay problemas y tensiones que Durkheim no resolvió y no hemos resuelto. Durkheim tampoco resolvió ese asunto. Siempre había una tensión entre cohesión, integración y desintegración, entre los elementos que dan sentido. ¿Sí? Y vuelvo a lo mismo.
Tú hoy hablas de sociedades, hoy se habla de esta dicotomía entre sociedades modernas y premodernas. No, entre modernidad y posmodernidad. Modernidad y modernidad radicalizada. Modernidad, incluso hoy se habla de sociedad post-secular, para definir a la sociedad de modernidad. Y que hablamos de un montón de modernidades porque como que no sabemos situarnos en donde estamos. No me preocupa tanto que se defina, sino que, puedo insistir, está expresando un cambio de época. Eso sí lo creo. Al igual, hay un autor que se llama Scott Lash, que habla del proceso de transición también de la sociedad moderna a la sociedad posmoderna, por agarrar un término, modernidad radicalizada. Y asume junto con Durkheim que la sociedad moderna implica un proceso de diferenciación. Claro, pensemos en la solidaridad orgánica, no voy a extenderme en eso, pero pensemos en solidaridad orgánica. Y la sociedad contemporánea es un proceso de desdiferenciación. ¿Sí? En ese concepto de desdiferenciación también está mostrando precisamente cómo los sonidos se están desvaneciendo en el aire. Ya la sociedad contemporánea no está atorada o marcada por los procesos de diferenciación, sino de desdiferenciación. Y aquí entra también entonces el problema, creo yo, que podríamos vincularlo con este problema que hoy tú traes a la luz, con Darío Martuchelli por un lado y con Latour por el otro, en términos de la crisis de lo social. Más bien, la crisis de la idea de lo social. Y que la sociedad esté eclipsada. ¿Eclipsada en qué? En los individuos. Pensando esto, y el culto al individuo del cual hemos hablado, y el proceso de individualización que existe en la sociedad moderna. Yo no creo que el problema de individualización lleve a poner tanto énfasis en el individuo que lleve, lo voy a decir gráficamente, a la destrucción de lo social. No lo creo. De alguna forma, como lo dice ya Durkheim, el culto al individuo se convierte en la conciencia colectiva. Cada uno de nosotros individualmente estamos de acuerdo, compartimos el culto al individuo. Eso nos mantiene asociados. Lo podemos llevar hasta un culto extremo en términos del hedonismo. Pero Durkheim no está pensando en el hedonismo. Durkheim está pensando precisamente en los elementos, digamos, que marcan a la Revolución Francesa en su momento y que marcan lo que podríamos decir hoy en términos, la democracia. ¿Qué es la democracia sino ese espacio muy complicado, lleno de tensiones, que no resuelve, pero que parte de la aceptación de la pluralidad de individuos? Y la pregunta que Durkheim se hace en la época, y yo creo que sigue estando ahora presente, es ¿cómo podemos vivir juntos siendo diferentes? Ese problema básico de la democracia, luego como la democracia lo implementa ya es otra discusión, no me voy a meter ahí, ¿no? Y creo que eso radica la centralidad de idea de lo que es el individualismo para Durkheim. No es el individualismo egoísta, es precisamente reconocer lo que la Francia de la época dijo en términos de los derechos individuales. Y el reconocer los derechos individuales y compartirlos es precisamente lo que mantiene unida a la sociedad, o lo que este marxista Esler habla del cemento de la sociedad. ¿Sí? Y yo sí creo, sí le doy una palomita a Durkheim en términos
de que es en la forma a partir de la cual los individuos se asocian, interactúan, que es ahí donde está, digamos, la semilla última de lo social. Ahora, vamos a lo que tú también decías, Tere. Creo que lo que está en crisis, precisamente, no es la idea de sociedad. Estoy de acuerdo con tu lectura en términos de que Durkheim no sustancializa a la realidad social. De alguna forma, y concuerdo contigo, el hecho social es esa unidad mínima, las formas de pensar, sentir y actuar, institucionalizadas o no, decimos, hay distintas temporalidades también esas formas de pensar, sentir y actuar. Y Bourdieu emana de Durkheim. Muchas veces lo reconoce explícitamente, otras veces no. Pero esa disposición actual, que no está llena de contenido, cuando nosotros decimos el hecho social son formas de pensar, sentir y actuar, no las llenamos de contenido, por eso no son sustancia. ¿Sí? En el momento que les metemos sustancia y esa sustancia entra en crisis, los individuos parece ser que perdemos el sentido de lo social, pero no la sociedad, ¿no? Porque la sociedad, en última instancia, siguiendo la idea de solidaridad y de conciencia colectiva, son disposiciones para actuar. Y no sé qué más decir. Pero yo creo que también, otra cosa. También siempre le pedimos peras al horno, siempre le pedimos a los autores que digan todo lo que nosotros queremos escuchar. ¿Cómo es posible que Durkheim no nos haya dicho y hablado sobre un proyecto societal distinto? Pues yo a veces pienso que bueno que no lo hizo. No, yo sí. Yo sí. ¿No? Sí, no lo hace. No lo hace. No lo hace. Y quizás yo diría que en eso hace a Durkheim también un pensador, fíjense, post-ilustrado, aunque haya escrito en la Ilustración, pero lo hace post-ilustrado en términos de que no hace una proyección futura de una sociedad mejor. A Marx, por supuesto que le interesó. En eso es muy ilustrado Marx. ¿Sí? En eso es muy ilustrado. Y Durkheim, coincido con lo que se ha dicho aquí, en general, cuando entramos a la facultad y cuando venimos de prepa, siempre nos dice, Marx, y además así, fíjense, así lo pusimos en el programa de la materia, crítica al capitalismo, ¿no? Durkheim, ¿cómo le pusimos? El proyecto científico del positivismo. ¿Qué ideas también nosotros estamos dando de los autores en términos, ¿no? De claro, como venimos aquí a poder saber qué es lo social para poder tener injerencia en ello y transformarlo, pues ¿a quién preferimos? El problema es que tú y yo somos unas facilomas y nos gustan mucho los teóricos de la sociedad. Es porque todos tienen algo que decir y algo que no dicen. Pero sí me explico, ¿sí? Durkheim fue un crítico de la realidad de su tiempo, sin lugar a dudas, que la criticó desde otro punto de vista y quizás más interesante, quizás digo yo, ¿por qué quizás? ¿Cuál es el proyecto de Marx? Cambiemos las condiciones económicas para transformar la sociedad. Estoy vulgarizando muchísimo y discúlpenme. Marx, no Gramsci, que ya tuve una discusión el otro día con Marx, ¿vale? Marx. Cambiemos las condiciones materiales a través de una revolución y a partir de ahí se construirá una
proyecto societal igualitario, justo, bla, 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 bla. ¿Y qué pasa con el mundo simbólico, Nos determina casi igual o más que el mundo económico. Durkheim lo dice, todo lo que es religioso es sagrado y permanece. Ahí hay puntos donde Durkheim da mucha luz en términos de la fuerza de las representaciones colectivas, hoy diríamos los imaginarios sociales, ¿no? Da mucha fuerza ahí. Entonces yo creo que contrapuntear, ¿no? Entonces cuando tú decías un proyecto societal, éticamente hablando, ay, qué bueno que no tuvo esa responsabilidad. Luego ahí se dan muchas equivocaciones. Y rápido, porque supongo que a las 6 en clase. Bueno. Tenemos 5 minutos. Nos apagan la luz incluso aquí. Ay, mira quién está. Ok. No, todo está bien. No te preocupes, todo está bien. Te estaba saludando. Gracias por el apoyo. Bueno, justamente en su tesis doctoral menciona que parece que la tensión entre diferenciación social e integración social nunca va a resolver, mucho menos ahora, ¿no? Para nosotros. Y Durkheim, en la conclusión del suicidio, postula un corporacionismo, una especie de reunión entre profesionales, de profesionistas, como especie de forma religiosa, ¿no? Como reconductor de la moral social. Pero la reflexión sobre lo laboral en los chavos de hoy tiene un valor fundamental, y es la competencia sobre lo laboral en general. Tiene un valor fundamental, que es la competencia. Una competencia que a veces puede lograr integración parcial, digamos escala Estado-Nación, diciendo, bueno, vamos a meterle invertir con nuestros chavos de primaria y secundaria que desarrollen un proyecto y se vayan, bla, bla, bla. Pero también nos ponen un proceso de extinción de diferenciación, por homogeneización de lo que tenemos que hacer para competir, ¿no? Entonces, muchas veces Tere nos ha dicho cómo se queda chato este proyecto de institución del trabajo como reconductor de la moral y la solidaridad y etc. Entonces, ¿qué otra forma, además, a pesar de la adversidad que provoca el valor de la competencia, una forma social de conciliar la diferenciación social e integración social, de dirigirnos hacia ello? Redes sociales, una meritocracia que más bien nos vuelve mediocres. ¿Qué forma? Súper rápido. Es que, mira, yo creo que ahí el próximo semestre que vean a CIMER van a ver una realización muy interesante, y CIMER era un atento lector de Durkheim, en términos de que la competencia es una muy importante forma de cooperación en las sociedades modernas, ¿no? Lejos de que tú contra el que luchas, así sea por sacarlo de la jugada, ¿no? Cooperas en el establecimiento de reglas comunes de la competencia, en el establecimiento de códigos comunes de lo que es el mérito y de lo que no. Pues tal vez podríamos pensar que en el ámbito laboral la meritocracia es un generador muy fuerte de cohesión social, de integración, y en el valor último del despunte individual, lo que decía Mónica, ¿no? Eso que tenemos tan cuidado. Yo, oyéndote y oyendo a Mónica, yo sí me quedo así como masticando una provocación, que en una de esas, en clave Durkheim, claro que la cosa está resuelta. No en clave nuestra, porque volteamos a ver a todos lados, pero a Durkheim no le dolía éticamente la desigualdad, ¿no? Él decía hay un problema de anomia que se manifiesta en el suicidio, en filosofías tipo Schopenhauer y en el comunismo. Hoy en día nuestros sistemas filosóficos no son negativistas, para nada. Hoy en día no hay una disputa civilizatoria como en una de esas, de veras habría que ver el estudio empírico de si nuestras cifras de suicidio despuntan o si estamos en un patrón relativamente normal. Pero en una de esas, pues Durkheim nunca dijo que lo suyo resolvía la justicia y un mundo mejor, donde no hubiera explotación del hombre. Bueno, en una de esas Durkheim diría, pues sí funcionó,
sé si Durkheim diría que estamos en crisis de sentido hoy, ¿eh? Por lo menos dos indicadores fuertes que él en su época dijo son indicadores. La disputa comunista por un proyecto de civilizatorio demuestra que haya disputa civilizatoria demuestra que no hay generación de sentido. ¿Hoy hay una disputa civilizatoria? No, en Occidente, ¿eh? No estoy pensando en la que viene de Oriente. Hay una disputa en Occidente. En una de esas se justifica desde la posición funcionalista de Pasnos que pues, la cosa más o menos funciona. No sé. Ahorita lo mastiqué, ¿eh? Lo pienso en voz alta. No lo sé, pero ya no lo sé. No tengo idea. Y no podemos revivir al autor. Pero ya te contestó Tere. Es al interior de cada grupo profesional donde hay homogeneidad. Y sí, como dirá Simmel después, la competencia es un elemento de cooperación. En términos durkheimianos, ahí surge la solidaridad. Les proponemos una cosa en clase de Alfonso, en clase de Mónica y en clase de Tere. Abriremos un espacio. Estoy hablando por los 13. Ah, no, en la mía no. Para las cosas que les haya suscitado la presentación de hoy y que le estén ronroneando de aquí al jueves, plantéenlos ahí.